Son las 9:21, 9:21, el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, dando la bienvenida al doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País y candidato presidencial de Alianza País. Buenos días, bienvenido, doctor. Muy buenos días, siempre muy complacido y honrado. El placer es nuestro. De compartir esta mesa redonda con ustedes y con el país. Una mesa redonda sin caballero, doctor. La situación de Alianza País en un panorama político que luce polarizado, las fuerzas alternativas. ¿Cuál es su mirada de este proceso? Pienso que se ha querido inducir la idea de que hay una polarización temprana y no es así. Ahí todavía está todo el proceso, está en vía de componerse. Y eso lo podemos señalar por el crecimiento que venimos experimentando en Alianza País y en nuestra propuesta. Es decir, que todavía estamos en un proceso por definirse y por establecer, terminar de precisar el norte. Todavía el panorama político no acaba finalmente de definirse en un sentido de que sea ya irreversible, sino que está, digamos, hay mucha tensión todavía en el escenario electoral y en el escenario político electoral. Doctor, usted es candidato presidencial, pero deja abierta la puerta para una alianza. Nosotros ni nacimos candidatos, ni vivimos de la candidatura, ni moriremos como candidatos. Nosotros hemos asumido esta responsabilidad porque la vida, en alguna forma, una cosa ha llevado a la otra. Nunca nos hemos apegado a ni una función pública, ni tampoco a una candidatura. Lo que sí hemos planteado es que cualquier nivel de concertación electoral tiene que darse en base a acuerdos programáticos claros y precisos, y además a compromisos y a asumir responsabilidades. Y digo esto porque aquí no se trata solo de producir un cambio político en el 16 por el que nosotros propugnamos. Creemos que es necesario que en el 16 paremos ya los 16 años de continuismo del PLD. Y sino que además hemos llegado al momento en que es necesario hacer un cambio de rumbo. En este país no solamente hay que cambiar el chofer, el vehículo, sino también el rumbo que ha llevado el vehículo nacional, la ruta que ha venido siguiendo. Hay que hacer un cambio de rumbo, porque hay que ir a las raíces de los problemas que durante décadas llevamos acumulando. Posiblemente este sea el país de América Latina que tenga la transición democrática más larga. Desde el 61 estamos en transición democrática. Y otros países en menos tiempo han podido completar la transición. Ha llegado el momento y ahí se acumulan condiciones para un nuevo despertar de la sociedad dominicana, para producir ese cambio de rumbo. Por eso hemos dicho, hay que precisar cualquier concertación en base a acuerdos programáticos y a compromisos para tocar las causas y las raíces de los problemas que nos agobian. No podemos ir al Estado ni al gobierno a cambiarle la cara a este modelo, sino a cambiar, atacar esas raíces y esas causas para enrumbar este país. Este país requiere de una dirección política que lo enderece. Este es un país que los gobiernos que hemos tenido han hundido este país en una serie de problemáticas que, lejos de buscarle solución, lo que hace es que se profundizan. Entonces llegó el momento de que un liderazgo político asuma esa responsabilidad. Y no estamos desesperados. Lo que somos es fieles a un propósito y a un compromiso. Y en función de eso trabajamos. No en función de una visión coyunturalista,
sino en función de una gran tarea que tenemos que asumir, el liderazgo político y social y ciudadano en este país. Doctor, Perdón, con permiso de los colegas, quiero completar eso, doctor. ¿Y usted cree que, sin ser pesimista y esas cosas, que el pueblo dominicano está en condiciones espirituales, morales, políticas, hasta genéticas, qué sé yo, de asimilar esas cosas, o eso nos queda grande? En absoluto. Claro, el pueblo dominicano ha dado muchas muestras, incluso en condiciones peores, y se ha sabido, a revolucionarse a sí mismo y a producir cambios a lo largo de su historia. Y además de eso, nosotros vemos que el pueblo dominicano, y le digo, que ha hecho en muchos momentos de esta transición su tarea. Lo que ha fallado es el liderazgo, don Álvaro. Mire, le voy a poner un ejemplo. El pueblo dominicano, después de la dictadura, del ajusticiamiento de Trujillo, se movilizó, luchó y propugnó por destrujillizar este país. Usted fue testigo de ese proceso de movilización y cómo se comportó el liderazgo. Cuando el pueblo además dio otro ejemplo, en el 62 eligió a Juan Bosch, un gobierno constitucional. ¿Y qué pasó luego? ¿Qué hizo el liderazgo que luego aupó un golpe constitucional? Pero el pueblo se movilizó en el 65 para restituir a la Constitución y al profesor Juan Bosch. ¿Y qué hizo el liderazgo? De nuevo entregó este país. ¿Y qué hizo el pueblo dominicano en el 78, después de los 12 años del doctor Balaguer de gobierno autoritario? Que el pueblo dominicano apostó por el cambio y enfrentó también lo que era toda una maquinaria de poder para mantener el continuismo. Y el pueblo dominicano hizo su papel. Pero en todos estos ejemplos, lo que no ha estado a la altura de las aspiraciones de un pueblo que sí ha querido y quiere democracia, que sí quiere justicia social, que sí quiere resolver sus problemas, lo que no ha estado a la altura es el liderazgo, que ha estado en la dirección del Estado. Entonces no acusemos al pueblo de lo que es la responsabilidad de un liderazgo que ha sido cómplice, que ha sido entreguista, que ha sido antidemocrático, que ha sido autoritario, que ha renunciado a sus banderas. ¿Por qué creció el Partido de la Liberación Dominicana? Fue criticando la corrupción, fue propugnando por la liberación nacional. ¿Por qué se convirtió en la principal fuerza y fue una vanguardia durante todos los años, sobre todo 80 y 90? Fue sobre esa bandera. ¿Y qué ha hecho el liderazgo de ese partido cuando ha llegado al poder? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué hizo el PRD cuando llegó al poder en el año 2000? Sobre la base de un cambio que en el 2004 entonces permitió que el mal gobierno hecho permitió que en el 2004 retornara al PLD. Entonces el pueblo ha apostado por el cambio, ha hecho su parte. Este pueblo dominicano de una u otra manera ha sabido levantarse una y otra vez. Lo que no hemos estado a la altura es el liderazgo político y social, que no hemos sido coherentes y consecuentes con las banderas y con las ilusiones. Entonces es natural que el pueblo en cada uno de esos momentos también sufra gran desesperanza, porque se siente burlado y engañado. Y esta vez estamos en una coyuntura en la cual comienza un nuevo despertar en la República Dominicana, viene acumulándose. Y ese nuevo despertar es para producir un cambio. Y nosotros decimos, no puede ser simplemente lavarle la cara a este modelo. No puede ser simplemente un cambio político. No puede ser simplemente un quítate tú para ponerme yo para que todo siga igual. No. Es un cambio político para producir un cambio de rumbo. Ese es nuestro compromiso y ese es nuestro discurso. Doctor Guillermo Moreno, usted en una de sus propuestas o de sus banderas principales de su propuesta electoral ha sido la lucha contra la corrupción. Y a propósito de eso, a mí me gustaría conocer su opinión con relación a la ratificación del auto de no al lugar al senador de la provincia de San Juan y secretario de organización del PLD, Félix Bautista. El problema de la corrupción de nuestro país es un problema estructural y sistémico.
es mucho más profundo que un caso particular, y esos casos particulares son parte de los síntomas, como el suicidio lamentable del arquitecto en la OISOE, es un síntoma de un problema profundo que hay en nuestro país. No hay desarrollo en la República Dominicana si no somos capaces de enfrentar con mucha responsabilidad los niveles de corrupción. Cuando uno investiga y busca números, porque si algo tiene la corrupción es que no deja estadísticas, sino que hay que deducir. En la República Dominicana, posiblemente la corrupción suponga unos 100.000 millones de pesos anuales. Es decir, más o menos un 17% del presupuesto nacional se envuelve en actos de corrupción entre comisiones y muchísimos negocios, etcétera. Por eso decimos, no hay desarrollo posible mientras haya estos niveles de corrupción mientras la corrupción campee. Pero el gran daño de la corrupción no es solo el daño material, es el daño moral. Es que la traducción que se produce en la sociedad detrás de ver a sus dirigentes, sus hombres y mujeres públicas, sus representantes envueltos en la corrupción, el daño moral, que eso se desparrama en todo el cuerpo social, nos costará a nosotros generaciones para superarlo, pero hay un día que empezar. Por eso nosotros tenemos una línea frontal frente al tema de la corrupción. A este país hay que enderezarlo y hay que adecentarlo y hay que llevar a los corruptos a la cárcel y hay que recuperar lo que se han robado y hay que acabar con la impunidad y hay que tener mano de hierro frente a la corrupción, porque no la jugamos como país, como nación frente a este tema. Eso está destruyendo las bases, no solamente material, sino la base moral de la propia existencia de la nación, de la propia cohesión. Cuando nosotros oímos a un ciudadano decir, ¿y por qué me van a mí a aplicar la ley, violando la ley, si a los de arriba no se la aplican? ¿Qué es lo que está haciendo? Es desmoronando el cuerpo social. Es que el propio Estado y la propia autoridad pierde la legitimidad para aplicar la ley, y una sociedad no puede caminar sin ley y sin instituciones. Es el caos. Es el caos. Nosotros estamos camino al caos porque no hay institución que funcione. ¿Quién se siente representado en este país por un legislador? ¿Quién se siente representado por un síndico en un ayuntamiento, por un regidor? ¿Qué credibilidad tiene la propia presidencia de la República cuando dice una cosa hoy, mañana otra? Cuando auspicia actos que terminan siendo violatorios de la ley. Por eso, detrás de este caso del senador Félix Bautista, hay toda una pedagogía que hay que sacar. Es decir, de nuevo se ha impuesto la impunidad. Y eso hemos afirmado que fue parte del pacto para posibilitar la reelección. Por eso esa pantomima del procurador es eso, una pantomima. Por eso no van a apelar, porque en definitiva finalmente Félix Bautista logró el auto de no lugar y ha logrado, que es lo grave, legalizar un patrimonio robado al patrimonio público. Eso es lo grave. Que ahora esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia es su certificado de propiedad de todos esos bienes de origen ilícito. Por eso incluso yo estoy hablando y mañana me puede mandar y decir, bueno, que la Suprema Corte de Justicia dijo con ese auto no al lugar que mis bienes, lo que he robado, que todos sabemos que lo ha robado, no dije corrupción, dije lo ha robado, porque nosotros tenemos la responsabilidad para asumir las consecuencias de lo que hacemos y de lo que decimos. Eso, él tiene un certificado que se llama la sentencia de la Suprema Corte de Justicia respecto de todo eso.
de todos esos bienes. Entonces eso es un daño no solamente material, no son solo los 27.000 millones de pesos que constituyen su patrimonio. Eso es pequeño respecto del mensaje a la sociedad. Esta es una sociedad que desde que oyó por último esa última ratificación se siente impotente, se siente vencida. Por suerte que esa ratificación aparecen en esos dos votos disidentes que muestran que a pesar de todo lo que se quiera de secuestrar las instituciones, siempre aparecen jueces, en este caso la magistrada Miriam Germán y a Angelán Casanova, que pudieron, levantaron detrás de su voto disidente la voz que es expresión de toda una sociedad que aspira a justicia. Porque ¿cuál es la gran demanda que estamos haciendo? ¿Es acaso una revolución pedir que el que se roba dinero público sea juzgado, investigado, juzgado y castigado? Eso no es parte de la esencia misma del sistema democrático. Ni siquiera se le pidió que se despojara de su inmunidad, que debió de hacerlo. Ser juzgado que como además, ciudadano ordinario. Que fue parte también, que fue parte de toda esta componenda, llevarlo y hacerlo senador. Es decir, entonces, todas esas afrentas son afrentas contra la sociedad. Y es precisamente por eso que un caso como este es grave. Y que la sociedad, nosotros los ciudadanos tenemos que reaccionar y no ceder un milímetro en nuestro reclamo contra la corrupción y contra la impunidad. Es el descalabro de no solamente de las instituciones, del imperio de la ley, también es el descalabro moral de la sociedad. Seguimos conversando con el doctor Guillermo Moreno después de estos mensajes comerciales. ¡Vámonos, Cundo! Es el gobierno. Z101.